En un mundo que nunca deja de gritar, ¿alguna vez sientes que tu propia voz es la más fuera de lugar? Vivimos en un mundo de ruido. El ruido de las notificaciones de las redes sociales, el ruido de la presión por demostrar nuestro valor y el ruido del diálogo interminable en nuestras cabezas. Cuando nos sentimos heridos, incomprendidos o abandonados, ¿cuál es nuestro primer instinto? Es escribir un largo mensaje de texto para explicar. Es hacer una llamada desesperada para recuperar el favor. Es meterse en una discusión solo para tener razón. Creemos que las palabras son armas, puentes y remedios. Pero cuanto más hablamos, más vacíos nos sentimos. Cuanto más explicamos, más impotentes nos sentimos. Cuanto más suplicamos, más perdemos nuestra autoestima. Pero ¿y si existiera otro camino? Uno que no requiriera gritar, sino que aportara una fuerza serena e inquebrantable. Los grandes estoicos como Marco Aurelio y Séneca comprendieron este camino hace miles de años. Lo llamaron el arte del silencio deliberado. Este no es el silencio de la debilidad ni de la resignación. Es el silencio de un guerrero, una decisión consciente de proteger tu energía, afirmar tus límites y recuperar el control del mundo exterior. Es el superpoder olvidado que puede convertir tu ausencia en una voz más poderosa y tu calma en una fortaleza impenetrable. En el video de hoy, exploraremos las 11 leyes inmutables del silencio, leyes que reprogramarán tu mente y te ayudarán a fortalecerte desde dentro. Comencemos el viaje para encontrar fuerza en el silencio. 1. El silencio es la respuesta más fuerte. La primera regla, y quizás la más difícil de practicar en el mundo moderno, es darnos cuenta de que nuestro silencio es la respuesta más fuerte. Los humanos somos criaturas sociales y, en el fondo, anhelamos ser comprendidos, ser vistos tal como somos. Por eso, cuando nos dirigen una palabra injusta, un juicio erróneo o una acción irrespetuosa, todo nuestro sistema de defensa se activa. Nuestros instintos gritan, dilo. Defiéndete. Corrige esta historia. Creemos que si nos quedamos callados, significa que estamos de acuerdo, que somos débiles, que hemos perdido. Pero la filosofía estoica nos enseña la verdad opuesta. La fuerza no reside en ganar una discusión, sino en comprender que la discusión no merece tu paz. La fuerza no reside en intentar cambiar la opinión de los demás, sino en no dejar que sus pensamientos controlen tus emociones. La historia de Sofía es un testimonio de esta fortaleza tranquila. Sofía acababa de salir de una larga e intensa relación. Apenas había amainado el dolor cuando fue expulsado al cruel ciberespacio. Su ex, en lugar de optar por irse de forma civilizada, inició una guerra secreta. No la denunció directamente, sino que usó frases ambiguas, citas sarcásticas y fotos sugerentes para pintar una historia en la que él era la víctima y ella la villana. Cada notificación que aparecía en su teléfono era como una aguja clavada en el corazón de Sofía. Sus amigos en común empezaron a verla de otra manera. Sus instintos gritaban. Sus dedos temblaban sobre el teclado, listas para escribir una larga publicación para exponer la verdad, para defender su honor. Quería que el mundo conociera la verdadera historia. Quería ganar. Pero entonces, en medio de la tormenta de emociones, un momento de silencio cruzó su mente. Se preguntó, ¿para qué? ¿Para explicarles a quienes decidieron no creerme? ¿Para meternos en una pelea de barro donde ambos nos ensuciamos? ¿Para demostrarle que aún tenía el poder de hacerme daño? Y con una fuerza de voluntad increíble, Sofía decidió no hacer nada. No se defendió, no dio explicaciones, no se quejó. Simplemente guardó silencio. Absolutamente silencio.
Desactivó las notificaciones, cerró la sesión de las redes sociales y se concentró en sanar su mundo real. El silencio de Sofía causó sorpresa. Al principio, todos esperaban una pelea. Pero al no haber respuesta, las flechas del otro chico perdieron su objetivo y cayeron al vacío. No hubo interacción, ni drama, se quedó solo en su monólogo. Su silencio convirtió sus palabras en un eco, exponiendo su propia mezquindad y amargura. La gente empezó a dejar de prestar atención a la historia que él dibujaba y a cuestionar sus acciones. Ese es el poder del silencio deliberado. No es pasividad, sino negarse a jugar un juego que no se puede ganar. Al guardar silencio, Sofía no le dio a su oponente el arma que más necesitaba, su respuesta. Recuperó el control. Su silencio creó un espacio, y en ese espacio, la verdad tuvo la oportunidad de hablar por sí sola. Recuerda esta lección. La próxima vez que te sientas arrastrado a una pelea innecesaria, recuerda que no tienes que pelear todas las peleas a las que te inviten. Tu silencio no es señal de derrota. Es una declaración de tu autoestima. Porque a veces, callar lo dice todo. 2. El silencio es el espacio para escuchar la verdad. Si la primera ley nos enseña a usar el silencio como respuesta al mundo exterior, esta segunda nos invita a mirar hacia nuestro interior. Nos recuerda que el silencio es el espacio que necesitamos para escuchar la verdad de nuestra propia alma. Vivimos en una paradoja. Ante encrucijadas importantes o eventos inesperados en la vida, cuando deberíamos estar lúcidos y tranquilos, hacemos lo contrario. Inmediatamente buscamos ayuda. Cogemos el teléfono, llamamos a un amigo, publicamos un estado, buscamos consejo en foros. Nos sumergimos en un océano de información, esperando que alguna opinión externa sea un salvavidas que nos muestre el camino correcto. Pero a menudo, lo que recibimos a cambio es una tormenta de opiniones contradictorias, miedos exagerados y las expectativas que otros tienen de nosotros. Esa tormenta crea una densa niebla emocional que oscurece la única verdad que importa, la verdad que reside en lo más profundo de nosotros. ¿Qué pasaría si, en nuestros momentos más caóticos, en lugar de buscar respuestas afuera, nos atreviéramos a enfrentar el silencio interior? La historia de Javier nos lo demuestra. Javier acaba de recibir una sorpresa injusta. Tras años de servicio, lo despidieron por una razón vaga que sabía que era falsa. Su mundo se derrumbó. Su primera reacción, como la nuestra, fue buscar ayuda. Llamó a su mejor amigo, quien le aconsejó demandar. Llamó a su hermana, quien le dijo que lo olvidara y buscara otro trabajo. Buscó en LinkedIn, solo para encontrar otros perfiles exitosos que lo hicieron sentir aún más cohibido. Buscó en Google qué hacer si te han despedido injustamente y se encontró perdido en un laberinto de consejos genéricos. Su mente daba vueltas. Cada persona le daba un trozo del mapa, pero ninguno encajaba. Cuanto más buscaba, más perdido e indefenso se sentía. Agotado por sus propios esfuerzos por encontrar respuestas, Javier hizo algo inusual. Apagó su teléfono, un acto pequeño pero rebelde, y lo dejó en el coche. Empezó a caminar, sin rumbo, simplemente caminando en el silencio de la noche. Los primeros pasos, su mente aún era un caos. Pero poco a poco, el ritmo de sus pasos y el silencio del espacio circundante comenzaron a calmar la tormenta en su corazón. No más llamadas, ni más consejos de otros, solo él y su propia verdad. Y en ese espacio tranquilo, otra voz comenzó a sonar. No era fuerte, sino muy suave, una voz que había olvidado hacía tiempo. Era la voz de su sueño de abrir una pequeña carpintería, una pasión que había dejado de lado por la estabilidad.
De repente se dio cuenta de que el trabajo que acababa de perder era en realidad una jaula de oro que le ofrecía seguridad, pero aprisionaba su verdadero yo. El impacto del despido, visto a través de la quietud, ya no era un desastre. Era una liberación. Marco Aurelio escribió: si sufres por algo externo, no es el evento en sí lo que te causa dolor, sino tu juicio sobre él. El ruido exterior alimentaba constantemente el juicio negativo de Javier. Pero el silencio le daba espacio para retractarse. Es como una brújula. En medio de una tormenta magnética, la aguja de la brújula gira sin rumbo. Tienes que escapar de esa tormenta, el silencio es la salida, para que la aguja de la brújula se estabilice y apunte al norte verdadero, la verdadera dirección de tu vida. La próxima vez que te encuentres en medio de una tormenta, permítete un momento de silencio antes de actuar. No tiene que ser un viaje largo, pueden ser solo 10 minutos de tranquilidad, un paseo sin teléfono. Dale a tu mente el regalo del silencio. Porque en el silencio no solo encuentras respuestas. Te encuentras a ti mismo. 3. El silencio es el cierre que te das a ti mismo. Tras usar el silencio para confrontar el mundo y escucharnos, es hora de usarlo para confrontar el pasado. La tercera ley te liberará de una de las trampas mentales más comunes, la búsqueda de un cierre, una conclusión, una explicación definitiva. En la psicología humana existe una fuerte necesidad de completar algo. Queremos que cada historia tenga un final claro. Cuando una relación, ya sea amorosa o de amistad, termina abruptamente y sin explicación, deja un vacío doloroso. Nos quedamos estancados en la pregunta ¿por qué? Y creemos que solo cuando obtenemos la respuesta de la otra persona podemos realmente seguir adelante. Pero ¿y si la búsqueda misma de respuestas es la cadena que nos ata al pasado? ¿Y si la plenitud no es algo que recibimos, sino algo que decidimos? Esta es la historia de Elena y su viaje para encontrar la libertad desde la sala de espera del cierre. Elena y su mejor amiga eran inseparables. Compartían cada secreto, cada sueño. Pero un día, el silencio comenzó. Los mensajes de Elena se convirtieron en 2 tic-tac azules sin respuesta. Sus llamadas cayeron en oídos sordos. Su mejor amiga la ignoró, desapareció de su vida como un fantasma sin despedirse. La confusión rápidamente se convirtió en dolor, luego en obsesión. La mente de Elena se convirtió en un tribunal donde ella era la única abogada, intentando reconstruir sus recuerdos para encontrar su culpa. ¿Qué hizo mal? ¿Qué dijo mal? La necesidad de una explicación se volvió más grande que la tristeza de perder a una amiga. Sentía que su vida estaba en pausa, esperando una última conversación para poder volver a darle al play. Escribió docenas de borradores de correos electrónicos y mensajes de texto. Algunos expresaban enojo, otros súplicas, todos con el mismo objetivo: por favor, dime por qué. Creía que si conseguía esa razón, estaría bien. Una noche, tarde, cuando estaba a punto de enviar otra carta, una de las más conmovedoras, se detuvo de repente. Releyó sus propias palabras. Vio a una persona suplicando, poniendo su poder sanador en manos de quien le había infligido la herida. De repente, comprendió una dolorosa verdad: estaba intentando que quien la había encerrado en una habitación oscura le diera la llave. Una repentina claridad la invadió. La totalidad no estaba en su bandeja de entrada. Estaba ahí mismo, en su propia decisión. Con un solo movimiento decisivo, no de ira, sino de liberación, Elena borró todos esos borradores. El clic del botón de borrar resonó en el silencio, como una puerta pesada que finalmente se cierra. Esta es la lección filosófica que enseñó Epicteto: no expliques tu filosofía.
Demuéstrala. Elena dejó de explicar su dolor y comenzó a expresar su libertad. Aceptó que el silencio del otro, aunque cruel, era en sí mismo una respuesta. Decía mucho sobre el respeto, sobre el valor de la amistad a sus ojos. Aceptar esa cruda verdad era un acto de integridad. No puedes controlar si alguien te da una explicación o no. Pero sí puedes controlar si sigues esperando o no. Tu paz no necesita el permiso de nadie. No necesitas su permiso para empezar el siguiente capítulo. La pluma está en tus manos. Escribe tu propio final y pasa página. 4. El silencio es el espejo más verdadero. Hemos aprendido a usar el silencio para responder, escuchar y sanar. Ahora descubriremos uno de sus poderes más poderosos, la capacidad de ver. La cuarta ley enseña que el silencio es el espejo más auténtico. Nuestro mundo se basa en palabras. Las palabras pueden construir puentes, pero también pueden erigir muros de engaño. Las personas, especialmente las que tienen facilidad para hablar, pueden tejer fácilmente hermosos tapices de lenguaje para ocultar sus verdaderas intenciones. A menudo nos fascina tanto lo que dicen los demás, las promesas, las disculpas, los cumplidos, que olvidamos observar lo que hacen. La filosofía estoica nos recuerda que debemos ser cautelosos con el atractivo de las palabras. Nos enseña que, para comprender a una persona, no hay que escuchar sus palabras, sino observar los patrones de sus acciones. Y para ver esos patrones con mayor claridad, se necesita una herramienta, el silencio. El silencio disipa la niebla de las palabras, permitiendo que la verdadera naturaleza de la otra persona se revele a la luz de sus acciones. Vea cómo Mateo usó este espejo para encontrar la verdad. Mateo es un trabajador competente y dedicado. Su equipo incluye a un compañero llamado Alejandro, quien es un maestro de la palabra. Alejandro siempre tiene una forma especial de decir cosas agradables, elogiar a los demás y crear un ambiente muy positivo. A menudo elogia públicamente a Mateo, llamándolo el cerebro del equipo. Pero Mateo siempre presentía que algo fallaba. En las reuniones, cuando a Mateo se le ocurría una idea brillante, Alejandro era el primero en aplaudir y decir, «Genial, Mateo». Ese es un excelente punto de partida. Pero unos días después, en un correo electrónico a su jefe, Alejandro replanteaba la idea, añadía pequeños detalles y la convertía en su versión final. Sus palabras siempre lo protegían de las críticas, mientras que sus acciones se apropiaban en silencio del trabajo de otros. Cansado de sentirse inseguro, Mateo decidió detener la confrontación. Cualquier discusión sería un conflicto verbal, y ese era el terreno de Alejandro. En cambio, Mateo optó por una estrategia diferente, la observación silenciosa. En el siguiente gran proyecto, Mateo dejó de compartir sus ideas centrales tan abiertamente. Dio un paso atrás y se convirtió en un observador silencioso. Al principio, Alejandro intentó obtener palabras, pero al no obtener respuesta, se frustró. Y entonces, sucedió lo que tenía que pasar. Durante la presentación crucial, sin las ideas de Mateo para completarla, la de Alejandro se volvió superficial y carente de profundidad. Bajo las agudas preguntas del jefe, su perfecta máscara verbal comenzó a resquebrajarse. Por primera vez, todos en la sala de reuniones ya no oían las palabras floridas, sino que veían el vacío tras ellas. El silencio de Mateo no acusaba a nadie. Simplemente creó un escenario vacío, y en él, la verdadera naturaleza de Alejandro tenía que desfilar. El filósofo Ralph Waldo Emerson dijo, «Lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices». Esta es la esencia de la observación estoica. Tu silencio priva a los manipuladores de combustible, tu respuesta.
Te convierte de participante en científico y la vida es el laboratorio. Considera tu silencio como un espejo. La persona sincera se acercará sin temer su propio reflejo. La persona engañosa retrocederá y huirá. La próxima vez que sientas una discrepancia entre las palabras y las acciones de alguien, no te apresures a confrontarlo. Intenta dar un paso atrás, guardar silencio y observar. Las personas te mostrarán quiénes son realmente. Las palabras pueden pintar 1000 promesas, pero solo el silencio te mostrará qué verdades florecerán. 5. El silencio es un signo de fuerte confianza. Hemos explorado el silencio como herramienta para asuntos internos y externos. Ahora abordaremos sus raíces. ¿Qué le da a una persona la fuerza para permanecer en silencio ante la crítica y para mantener la calma en medio del caos? La respuesta está en la quinta ley: el silencio es expresión de una firme confianza en uno mismo. Sé honesto contigo mismo. Sentirse incomprendido es doloroso. Cuando alguien pinta una imagen falsa de ti, de tus decisiones o de tus intenciones, surge en tu interior una poderosa necesidad de explicar, corregir, de presentar esa imagen correctamente. Creemos que los demás deben reconocer con precisión nuestro valor. Pero ese afán de dar demasiadas explicaciones es en sí mismo un síntoma de inseguridad. Es una súplica silenciosa de aprobación externa. En cambio, la confianza genuina, la que nace de una profunda comprensión del propio valor, es silenciosa. No necesita argumentar para demostrar su existencia. Simplemente es. Isabella aprendió esta lección no de los libros, sino a través de sus propias decisiones que cambiaron su vida. Isabella tenía la vida que todos deseaban. Una abogada talentosa en un prestigioso bufete, un salario de ensueño, una carrera llena de color de rosa. Era el orgullo de su familia. Pero tras esa apariencia de éxito se escondía un alma que se marchitaba lentamente. Su verdadera pasión, la pintura, estaba sepultada bajo un sinfín de archivos y reuniones. Y entonces, un día, tomó una decisión impactante: renunció. Lo dejó todo para dedicarse al arte. Cuando se difundió la noticia, se desató una tormenta de críticas. Sus padres estaban horrorizados: estás desperdiciando tu futuro. Sus amigos se mostraron escépticos: ¿estás segura? ¿Es solo una decisión precipitada? Sus palabras, aunque provenían del amor, eran como cadenas que intentaban detenerla. La antigua Isabella habría preparado un largo discurso para defender su decisión. Habría argumentado, presentado cifras e intentado convencer a todos. Pero la Isabella actual eligió un camino diferente. Escuchó todas esas palabras, sonrió con calma y simplemente respondió: entiendo las preocupaciones de todos, pero este es el camino que debo tomar. Y entonces, se quedó en silencio. No dio más explicaciones. Dejó que sus acciones hablaran por sí solas. Trabajó en silencio. Enfrentó las dificultades en silencio. Creció en silencio. Unos años después, en su primera exposición individual, su familia y amigos permanecieron en silencio ante sus pinturas. Eran más que simples obras de arte, contaban una historia. Hablaban de pasión, de sacrificio, de verdadera felicidad. Esas pinturas lo explicaban todo, con más elocuencia que cualquier palabra. Marco Aurelio nos aconsejó no malgastar la vida especulando sobre los demás a menos que beneficiara al bien común. Isabel aplicó esa filosofía a sí misma, dejó de malgastar su energía intentando cambiar la opinión de los demás, algo que escapaba a su control, y se centró por completo en su arte, algo que sí podía controlar. Una montaña no necesita presumir de su altura. Un océano no necesita demostrar su profundidad.
Su mera existencia es la declaración. Cuando vives tu propósito, tu vida misma se convierte en la explicación. Deja de poner excusas para tu vida y empieza a pintar tu propia obra maestra. Tu silencio es el lienzo y tus acciones, las pinceladas. 6. El silencio enseña lecciones a través de la partida. A menudo nos enseñan a afrontar los problemas, a defender nuestras creencias. Pero hay batallas que, cuanto más se libran, más se pierden. Hay situaciones en las que nuestra presencia, por muy bien intencionada que sea, solo alimenta la toxicidad. Aquí es donde entra en juego la sexta ley, una ley que requiere una valentía extraordinaria. El silencio enseña a través de la partida. Piensa en cómo suele terminar una relación, una película, una discusión acalorada, unas últimas palabras dolorosas, un portazo. Estamos programados para creer que los finales tienen que ser escandalosos y dramáticos. Pero los estoicos nos enseñarían que el cierre más poderoso, la lección más profunda, a menudo no proviene de un estallido, sino de una quietud repentina. Una partida silenciosa no es el acto de un fugitivo. Es la declaración de alguien que finalmente ha comprendido el valor de su propia paz. La historia de Carlos es un viaje desde enfrentamientos sin sentido hacia una liberación silenciosa. Carlos estaba en una relación emocionalmente tóxica. No tenía moretones en el cuerpo, pero su alma estaba marcada. Su novia era experta en menospreciarlo con chistes sarcásticos, sarcasmo sutil y menospreciando constantemente sus sueños. Siempre que compartía sus planes de emprender un negocio, ella le decía con desdén, sé realista. Cada vez que tenía un pequeño momento de alegría, ella encontraba la manera de apagarlo. Durante mucho tiempo, Carlos luchó. Le explicó, discutió, imploró respeto. Intentó hacerle ver cuánto lo había lastimado. Pero cada conversación caía en un círculo vicioso. Ella negaba, decía que él era demasiado sensible o se disculpaba a medias, solo para que todo volviera a suceder. Él se encontró intentando regar una planta muerta. El cambio no se produjo por un gran acontecimiento, sino por un momento de tranquilidad. Tras una discusión sin sentido por haber olvidado comprar leche, Carlos se miró al espejo y ya no reconoció a la persona cansada y ansiosa que lo observaba. Sabía que tenía que irse. Pero también sabía que otra despedida sería un acto final tóxico. No traería paz. Así que, una tarde, mientras ella estaba fuera, Carlos empacó sus cosas en silencio. No había ira ni prisa. Solo una extraña calma. Recorrió el apartamento con la mirada una última vez, no con tristeza, sino con la sensación de un prisionero a punto de ser liberado. Salió, cerrando la puerta con cuidado. Ni cartas. Ni mensajes. Ni llamadas. Solo había silencio. El poder de esta acción reside en el vacío que deja. Una discusión le da a la otra persona la oportunidad de argumentar, de hacerse la víctima, de salvar el drama. Pero irse en silencio no les da nada a que aferrarse. Los deja solos, enfrentando el vacío y las consecuencias de sus actos. La ausencia de Carlos resuena más fuerte que cualquier acusación. Esta es la fuerza estoica. La fuerza no es tener la última palabra, sino darse cuenta de que no es necesario decir nada más. Carlos no huye de una pelea. Camina hacia su paz. Recuerda, no le debes a una situación tóxica un final ruidoso. Tu única obligación es con tu propia salud mental. Tu salida no tiene por qué ser una tormenta. Puede ser una transición tranquila de estaciones, donde dejas atrás el frío invierno y encuentras tu propia primavera. A veces la lección más valiosa que puedes enseñarle a alguien no es lo que dices cuando te quedas, sino el vacío que dejas cuando te vas.
7. El silencio es un escudo para proteger la energía vital. Si la vida es un largo viaje, la energía vital es el combustible para ese viaje. Cada día nos despertamos con cierta cantidad de energía. Podemos usarla para construir sueños, amar, crear. O podemos desperdiciarla en cosas inútiles. La séptima ley te dará un escudo para proteger este preciado combustible. El silencio es el escudo que protege tu energía vital. Piensa en las veces que te has sentido agotado al final del día y no sabes por qué. Quizás fue por una discusión interminable en redes sociales. Quizás fue porque intentaste explicar tu punto de vista a alguien que no quería escucharte. O quizás dejaste que una pequeña provocación desatara un torrente de emociones en tu interior. Cada reacción innecesaria, cada confrontación sin sentido, es una fuga de energía. El silencio intencional es el acto de tapar esas fugas. No es apatía, sino una estrategia sabia para preservar la fuerza para las batallas que realmente importan. La historia de Ricardo es un ejemplo clásico de cómo aprender a utilizar este escudo. Ricardo tenía un grupo de amigos cercanos, pero entre ellos estaba Héctor, conocido como el chupa energía. Héctor tenía la molesta costumbre de siempre intentar provocar a Ricardo con chistes ocultos. Hacía comentarios sarcásticos sobre su trabajo o criticaba sus decisiones delante de todos. Y Ricardo siempre caía en la trampa. Sintiendo su orgullo herido, siempre se defendía. Una broma de Héctor desembocaba en una larga discusión. Ricardo intentaba explicarse, intentaba defenderse, pero al final siempre salía perdiendo, no porque se equivocara, sino porque había participado en un juego diseñado para agotarlo. Cada vez que volvía de una fiesta, en lugar de divertirse, se sentía frustrado y cansado. Hasta que un día, Ricardo se dio cuenta de que el precio de sus reacciones era demasiado alto. Decidió probar algo nuevo. Ya no le daría a Héctor lo que quería, su energía. En la siguiente reunión, Héctor repitió la misma treta, soltó un comentario sarcástico sobre los planes de fin de semana de Ricardo y lo miró expectante, como un gladiador esperando el ataque de su oponente. Pero esta vez, en lugar de enojarse como siempre, Ricardo guardó silencio. Se giró para mirar a Héctor directamente a los ojos, sin enojo ni molestia, solo con una calma inexpresiva. Permaneció en silencio unos 3 segundos y luego, con calma, volvió a su conversación inconclusa con su amigo a su lado, como si las palabras de Héctor fueran solo una brisa pasajera. Héctor estaba claramente frustrado. Su anzuelo se había desprendido. El silencio de Ricardo había creado un muro invisible que desvió por completo la flecha provocadora. Héctor lo intentó varias veces después, pero cada vez se encontró con un silencio inquebrantable. Su juego no tenía sentido con un solo jugador. Poco a poco, se rindió. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo salió de una fiesta lleno de energía. Esta es la lección estoica de la elección. No puedes controlar lo que dicen los demás, pero sí puedes controlar si les permites o no penetrar y conmover tu mundo interior. Toda provocación es una invitación a la batalla. El silencio es el poder de decir, gracias, me niego. Tu energía es tu bien más preciado. No la desperdicies. Identifica a los que te roban energía, ya sean personas, situaciones o incluso las noticias. Usa tu silencio como tu guardián, permitiendo que solo entre lo que nutre tu paz. 8. El silencio crea un aura profunda. En una era de autopresentación, se nos anima a compartir, actualizar y difundir constantemente cada aspecto de nuestras vidas. Todos nos esforzamos por ser la voz más fuerte entre la multitud. Pero la octava ley revela una verdad paradójica: en un mundo que habla demasiado,
La persona callada irradia una fuerza magnética de profundidad y poder silencioso. Piénsalo. Cuando una persona habla constantemente, lo expone todo. No queda nada por descubrir. Pero una persona tranquila, que sabe escuchar y solo habla cuando es necesario, crea un campo de energía especial. Su silencio no es vacío, sino señal de que un rico mundo interior está en funcionamiento. Despierta la curiosidad de los demás y evoca respeto. Crea una especie de gravedad, atrayendo la atención de los demás de forma natural, sin necesidad de forzarla. Esto no es una habilidad comunicativa. Es una expresión de profundidad interior. Valentina, en reuniones aparentemente cotidianas, se ha convertido en una maestra de este poder silencioso. Las reuniones de empresa de Valentina suelen ser un caos. La gente se apresura a hablar, interrumpe, repite viejas ideas con nuevas palabras. Todos intentan demostrar que son los más inteligentes y apasionados de la sala. En medio del aluvión de palabras, Valentina es un oasis de silencio. No se afana por llamar la atención. Simplemente se sienta, escucha atentamente y observa. Al principio, sus nuevos colegas podrían pensar que es tímida o que no tiene ideas que aportar. Pero quienes llevan mucho tiempo trabajando con ella saben que su silencio es una preparación. La reunión se estancó. La energía en la sala se apagó. Las ideas ruidosas se habían agotado y todos se miraban con cansancio. El gerente suspiró, con aspecto frustrado. Fue en ese momento de silencio colectivo que Valentina habló. No dijo mucho. Solo unas pocas frases cortas. Pero esas palabras, destiladas tras horas de escucha y reflexión, pesaban como una piedra. Señaló una falla en un argumento que nadie más vio, o sugirió una dirección completamente nueva, conectando ideas dispares con ingenio. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en ella. Sus palabras atravesaron el ruido, como un rayo láser dirigido al meollo del asunto. El gerente asintió con admiración. La reunión fue clara. Desde entonces, cada vez que Valentina guardaba silencio, la gente ya no lo percibía como pasividad. Comprendieron que era un momento de profunda reflexión. El filósofo Zenón, fundador del estoicismo, dijo: tenemos dos oídos y una boca, así que deberíamos escuchar más de lo que hablamos. El silencio te permite hacer precisamente eso. Te transforma de un comunicador en un explorador, escuchando para comprender, observando para conectar los puntos. Quienes hablan demasiado son como lanzar piedras a un lago. Crean ondas sonoras en la superficie. Quienes practican el silencio son como sumergirse en las profundidades del lago buscando perlas. Puede que no creen ondas, pero cuando emergen, lo que traen consigo es invaluable. Practica el arte de hablar menos y más. En tu próxima conversación, desafíate a escuchar el 80% y hablar solo el 20%. Te sorprenderá el nuevo peso que tienen tus palabras. El mundo tiene suficientes ecos. Lo que necesitas son voces con profundidad. Deja que tu silencio sea la tierra donde crezcan. 9. El silencio es la pausa sagrada entre la acción y la reacción. Hemos avanzado mucho, explorando el poder del silencio de diversas maneras. Pero todas estas leyes se basan en un fundamento básico, un principio fundamental que configura la libertad humana. La novena ley afirma: el silencio es la pausa sagrada entre el agente y la reacción. La diferencia fundamental entre una criatura instintiva y un hombre inteligente reside en un espacio muy reducido. Cuando se le provoca, un animal reacciona de inmediato. Pero el hombre posee una capacidad extraordinaria, la de elegir cómo responder.
Pero el mundo moderno conspira para robarnos esa capacidad. Las notificaciones constantes y la presión de responder de inmediato sofocan ese valioso espacio, convirtiéndonos en máquinas de reaccionar. Reaccionamos a un correo electrónico agresivo, a un coche que toca la bocina, a una crítica. Y en esa reacción, perdemos nuestro mayor poder. El silencio es el acto consciente de recuperar y expandir ese espacio. Es una rebelión silenciosa contra el ajetreo, una puerta a la verdadera libertad. La historia de Alejandro, una mañana de lunes cualquiera, demuestra el poder de esta pausa para cambiar el destino. Alejandro empezó la semana con un largo correo electrónico de un cliente clave. El correo no era solo una queja, sino una acusación airada, culpando injustamente a su equipo por un retraso ajeno a su control. Al instante, una oleada de calor lo recorrió. Su corazón se aceleró, su rostro ardía. Su instinto de supervivencia se despertó. Sus dedos volaron sobre el teclado, escribiendo un correo electrónico de respuesta contundente, señalando cada punto del absurdo del cliente, dispuesto a luchar por defender su honor. Estaba a un clic de enviar un correo electrónico que podría destruir una relación a largo plazo. Pero justo antes de pulsar el botón de enviar, algo lo detuvo. Quizás fue el recuerdo de un error pasado o una lección que había leído. De repente, retiró la mano. Se levantó, se volvió hacia su equipo y dijo, necesito 10 minutos. No habló con nadie ni revisó su teléfono. Permaneció en silencio. Se concentró en su respiración, sintiendo cómo el aire entraba y salía. No intentó resolver el problema. Simplemente creó espacio para que la oleada de adrenalina y rabia pasara. 10 minutos después, regresó a su escritorio. La tormenta de emociones había pasado. Volvió a leer el correo electrónico del cliente. Pero esta vez, no leyó las acusaciones, sino la ansiedad y el estrés que se escondían tras sus palabras. Con la cabeza fría, borró el borrador lleno de ira. Escribió un correo electrónico completamente nuevo, tranquilo, empático, reconociendo la frustración del cliente sin asumir la culpa y, lo más importante, proponiendo una solución profesional para retomar el proyecto. Ese correo salvó la situación. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, escribió, entre la acción y la reacción hay un espacio. En ese espacio reside el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. El silencio es la manera de entrar y dominar ese espacio. Reaccionar instintivamente te convierte en esclavo de las circunstancias. Pero cuando usas el silencio para crear una pausa, te conviertes en dueño de tu destino. No tienes que esperar a recibir un correo electrónico de crisis para practicar esto. Empieza poco a poco. Antes de responder a un mensaje molesto, respira hondo 3 veces. Antes de responder a una crítica, tómate un momento de silencio. Tu vida no está determinada por lo que te sucede, sino por lo que haces en el espacio intermedio. Haz que ese espacio sea amplio y tranquilo. 10. El silencio es la tierra de la creatividad. A menudo creemos erróneamente que la creatividad y las ideas innovadoras nacen del movimiento constante, de las ruidosas sesiones de lluvia de ideas, de una cultura de la prisa. Creemos que para crear más, debemos hacer más, pensar más. Pero la 10ª ley revoluciona todas esas suposiciones y revela un secreto que los genios de la historia han comprendido: el silencio es el terreno fértil de la creatividad. El mayor enemigo de una nueva idea no es la pereza, sino el ruido. Una mente constantemente llena de información, conversaciones y la presión de hacer las cosas no deja espacio para que se formen conexiones inesperadas. Como en un jardín,
Si le echas grava constantemente, no habrá tierra para que las semillas crezcan. El silencio no es vacío. Es una tierra de potencial. Es un espacio donde las ideas subconscientes pueden aflorar, donde los fragmentos pueden integrarse. La historia de Camila y su lucha con la página en blanco muestra el poder regenerador de esta tierra. Camila es una novelista prolífica, pero ha caído en un estado que todos en el mundo creativo temen, el bloqueo del escritor. La página en blanco ante ella es un páramo desierto. El cursor parpadeante se burla de su impotencia. La presión de una fecha límite pesa sobre sus hombros. Su primera reacción fue esforzarse más. Se obligó a sentarse en su escritorio 8 horas al día. Leyó docenas de libros sobre cómo superar el bloqueo creativo. Bebió café tras café, intentando forzar el flujo de sus ideas. Pero cuanto más lo intentaba, más seca se volvía su mente. Sus esfuerzos solo generaban más ruido, no flujo creativo. Completamente agotada, Camila decidió hacer algo completamente contradictorio. Se rindió. Se impuso una regla: durante una semana, no podía escribir, ni siquiera pensar en su libro. Cerró la computadora y salió. Pasa ese tiempo en silencio. Camina por el bosque sin auriculares. Se sienta junto al lago durante horas, simplemente observando las ondas. Deja que su mente divague, se aburre. No busca activamente la inspiración, crea las condiciones para que la inspiración la encuentre. Y entonces ocurrió la magia. Al quinto día, en un momento perfectamente normal, mientras lavaba los platos, una idea se le ocurrió de repente. Un detalle crucial para su personaje, una salida al atolladero, apareció en su mente, clara y perfecta. El silencio no había creado la idea. Simplemente había despejado su mente, dándole a las semillas que ya estaban allí la oportunidad de germinar. Este proceso se llama incubación. Nuestra mente consciente solo realiza una parte del trabajo. Pero es la mente subconsciente, donde se producen las conexiones mágicas, la fuente de la verdadera creatividad. Y la mente subconsciente funciona mejor cuando la ruidosa mente consciente queda relegada a un segundo plano. Muchos grandes pensadores lo comprendieron. Einstein daba largos paseos. Arquímedes tuvo su momento eureka en el baño. Los avances a menudo no llegan cuando buscamos con ahínco, sino en momentos de relajación y quietud. La próxima vez que te sientas estancado, ya sea por un problema laboral o un dilema personal, prueba el método de Camila. Permítete estar en silencio. Deja que tu mente se aburra. En ese aburrimiento surge la magia. Las mejores ideas no se encuentran en el rugido de la multitud, sino en el susurro de tu propia alma. Guarda silencio para escuchar ese susurro. 11. El silencio es la medida de las relaciones verdaderas. A lo largo de nuestro viaje, el silencio nos ha servido como fortaleza, escudo, espacio de sanación y creación. Lo hemos usado para crear la distancia necesaria de la toxicidad. Pero en esta ley final, descubrimos la paradoja más hermosa: el silencio es también expresión de la intimidad suprema. Todos conocemos el silencio incómodo. Es el silencio de una primera cita, cuando ambas partes buscan desesperadamente un tema para llenar el vacío, temiendo que sea señal de fracaso. Es el silencio tenso entre desconocidos en un ascensor. Proviene del miedo al juicio, de la presión de cumplir. Pero existe otro tipo de silencio, uno cómodo. Es cuando puedes sentarte durante horas junto a alguien sin decir una palabra, sintiéndote completamente conectado. Este silencio no es vacío. Al contrario, está lleno de confianza, aceptación y una comprensión que va más allá de las palabras.
Esta es la medida de una relación verdadera. La historia de Diego y su padre es un testimonio conmovedor de cómo el silencio puede llenar los vacíos cuando las palabras fallan. La relación de Diego con su padre nunca fue tensa, solo distante. Con obstáculos generacionales y sentimientos no expresados, sus conversaciones eran incómodas y superficiales. Hablaban del clima, del trabajo, de cualquier cosa menos de lo verdaderamente importante. Un muro de incomodidad los separaba. Diego había intentado derribar ese muro con palabras. Intentó confiar en su padre, pero éste, de una generación mayor, no supo cómo responder. Intentó darle consejos, pero ya no encajaban en el mundo de Diego. Cada intento de diálogo parecía solo acentuar el muro. Un día, recordando un recuerdo de la infancia, Diego invitó a su padre a pescar. El primer viaje estuvo lleno de un silencio incómodo. Ambos se sintieron presionados a decir algo. Pero fueron de todos modos. Poco a poco, tras varias tranquilas salidas de pesca, ocurrió algo mágico. Mientras permanecían sentados uno junto al otro durante horas, contemplando el mismo río, la necesidad de hablar desapareció. Ya no eran dos personas que luchaban por comunicarse, sino dos personas que compartían una experiencia. El silencio ya no era evidencia de separación, sino un espacio compartido de paz. No hubo discursos sentimentales. Su padre simplemente le dio un cebo. Diego simplemente señaló un pájaro que pasaba volando. Pero en ese silencio compartido, sintieron la presencia del otro más profundamente que nunca. El muro que los separaba no se derrumbó con el ruido. Se derritió lentamente en el silencio. Ese silencio dijo todo lo que las palabras no podían decir: estoy aquí contigo. Y eso es suficiente. Los silencios incómodos nacen de la inseguridad. Pero los silencios cómodos se basan en la confianza. Son la señal definitiva de que puedes ser tú mismo plenamente con alguien, sin máscaras, sin pretensiones. Pregúntate, ¿con quién puedes quedarte en silencio sin sentir que tienes que llenar un vacío? Valora a esas personas. Esas son relaciones de oro. El silencio puede ser una fortaleza, un arma, un espacio creativo, pero quizás, en su forma más pura, sea un hogar, un lugar donde dos almas pueden descansar juntas sin decir una palabra. Estimado amigo, el mundo exterior nunca dejará de hacer ruido. Siempre habrá gente que te malinterprete, situaciones que pongan a prueba tu paciencia y presiones que te obliguen a hablar. Tus instintos siempre serán explicar, luchar, demostrar tu valía. Pero ahora tienes otra opción. Sabes que en el instante entre la acción y la reacción hay un espacio de libertad. Y puedes elegir llenar ese espacio con silencio intencional. Elegir el silencio no significa que seas débil. Significa que eres lo suficientemente fuerte como para no desperdiciar tu energía. Elegir el silencio no significa que no te importe. Significa que te importa más tu paz que ganar una discusión. Elegir el silencio no significa que hayas perdido. Significa que te has dado cuenta de que la única batalla que realmente importa es la batalla por dominar tu propio mundo interior. Empieza poco a poco. Respira hondo antes de responder. Un momento de silencio antes de tomar una decisión. Una tarde tranquila para escucharte. Poco a poco, verás cómo tu fortaleza interior se fortalece. Tu fuerza ya no provendrá del ruido exterior, sino del silencio interior. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video conmigo. Cada momento que pasas escuchando y reflexionando es una inversión en tu propia paz. Si te identificas con estos mensajes, dale a me gusta a este video para ayudar a difundirlo. Me encantaría saber qué piensas.
deja un comentario abajo sobre qué regla te resonó más. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje de autodescubrimiento. Recuerda, tu mayor fortaleza no está en lo que dices, sino en la calma que mantienes cuando el mundo grita.